Hola a todos, mi nombre es Ricardo Bortolossi, vivo en la ciudad de Villocampo desde hace más de 2 décadas. Soy oriundo de la ciudad de Vera, nacido allí, donde me desarrollé, me escolaricé y tuve la posibilidad de estudiar. Y aquí en Villocampo estoy viviendo desde el año 2000, donde pude, o me dio, mejor dicho, la posibilidad de ejercer mi profesión. Soy docente, profesor de matemática y también un amante, un ferviente apasionado de la literatura. Además de mi rol docente, también ejerzo el periodismo. Lo hago desde que tengo 15 años. Había discontinuado dicha tarea y la retomé ya con casi 40. En este momento tengo 43 años. Y lo hago haciendo radio, prensa gráfica, escribo. Y eso me ha dado mucho ejercicio para esto de escribir, que lo hago siempre, que lo tengo bien presente conmigo desde que soy pequeño, pero que también le tomé mayor gusto ya en mis épocas de adulto. Siempre he realizado, he concretado distintos tipos de relatos, notas periodísticas, he hecho colaboraciones para diferentes medios de la región, hablando de distintos temas, de deportes, de política, de sociedad. Siempre me gustó mucho el tema de los actos escolares y las palabras alusivas al respecto. Pero me he decidido en un tiempo a esta parte a escribir ficción, que es también otra de las cosas que me gustan. Es por ello que estoy aquí para presentar mi libro, que es que está aquí, que se llama Huarahuilca, cuyo nombre se expresa en una lengua materna, en una lengua originaria que es el quechua, que significa cuero sagrado, y que en el último de los relatos, en el último de los cuentos, haré un especial hincapié y explicaré qué significa Huarahuilca, que, como lo dije anteriormente, es el nombre de un cuento y le da el título a esta obra, a este libro, es homónima al libro. Para inspirarme en este libro, en esta obra que he plasmado, que he podido concretar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, que está editada por Ediciones de La Paz, valga la redundancia, de la ciudad de Resistencia. He recolectado distintos escritos que venía desarrollando con el tiempo, que venía haciendo, que por ahí tenía archivados, que tenía guardados, con la expectativa o no, en algunos casos, de publicar en un libro esos relatos. El primero de ellos fue en enero del año 2016, donde me decidí un día, en plena etapa de vacaciones estivales, a escribir un cuento sobre un acontecimiento totalmente ficticio, ambientado en un lugar no existente, en un lugar imaginario, pero que surgió como puntapié por una situación vivida que la había transitado durante muchas veces, pero vaya a saber por qué una vez me llamó especialmente la atención. No soy mucho de ir a misa, pero recuerdo que en la víspera de la Navidad del año 2015 asistí a ese ritual religioso y hubo una situación que la había visto un montón de veces y que en esa oportunidad, no sé por qué, quizás porque ya tenía en mente escribir algo,
me llamó la atención más que en otras oportunidades. Es el momento donde el cura levanta el cáliz sagrado y hace la santificación de lo que fue la última cena. En esa ocasión me llamó mucho la atención, pensé, pucha, si pasa esto, puede pasar lo otro, y si pasa lo otro, se puede desencadenar en otra cosa. Y es allí donde se dio el puntapié inicial para el héroe inesperado, que es el primero de los cuentos que figura en este libro, y es el primero que escribí, como lo dije anteriormente, en los albores del año 2016. El héroe inesperado narra las vicisitudes de un pequeño poblado, como lo dije anteriormente, inexistente, enclavado en una región que tenía un prestigio, que tenía un buen nombre, cuya base, como suele suceder en estos tipos de pueblos, es el club. El club generalmente es el que le da vida, junto con la escuela, junto con otras instituciones de bien público, a un pueblo. Y el club era el prestigio sagrado de este lugar. El club era el lugar de orgullo. Era una institución muy premiada desde lo deportivo, pero que también cumplía un rol social muy interesante. Y esta institución, llamada Vanzetti, en honor a aquel anarquista muerto en las revueltas norteamericanas, este anarquista italiano, le daba el nombre a esta institución fundada por justamente anarquistas de dicha nacionalidad, donde ocurren situaciones hilarantes, absurdas y otro tipo de cosas que hacen que este relato tenga mucho humor. Es básicamente un relato humorístico, El héroe inesperado, donde el prestigio del club se pone en juego, donde se suceden acontecimientos no necesariamente relacionados con el deporte, pero que hacen que este deterioro, esta decadencia, se precipite prácticamente de una manera inexorable, y aparezca un redentor. O todo el mundo espera que aparezca ese adalid, ese héroe que pueda salvar la situación, que pueda sacar las papas del fuego, como se puede decir vulgarmente. Y ocurre algo que por ahí muchos no lo esperan. Y ese es el nombre del héroe inesperado. Y como contradicción, quizás podría marcarse que un lugar fundado, forjado, amalgamado por anarquistas, espere la redención de alguien relacionado con el otro extremo de la sociedad, con la represión, por la represión estatal, por llamarlo de alguna manera. Ese es el héroe inesperado, que es el primero de los relatos que aparece en la imagen que se ha visto y que aparece nuevamente ahora, donde se puede ver un arco, donde puede verse una canchita de esas típicas de barrio, con una pelota, porque también cuenta, y cuando aquellas cosas que seguramente al leerlas vamos a recordar esa tierna infancia que todos hemos tenido, principalmente quienes nos hemos criado en un lugar lejano a las grandes urbes. Bueno, el segundo relato, que también es un cuento, se llama La sabiduría vivida. En la imagen que aparece, ustedes podrán ver la estación de La Gallareta, un pueblo forestal como tantos otros que se han fundado en nuestra región del norte santafesino, un poblado que ha sido muy pujante en su momento, que ha tenido el brillo que le ha dado esta empresa que ha llegado a nuestras tierras para arrasar un bien
natural como era el quebracho colorado, pero que a muchos obreros les ha dado un pequeño y escueto tiempo de alegría, por decirlo de alguna manera, de un florecimiento que terminó siendo artificial, pero que supo aglomerar a mucha gente como empleado. En La Gallareta nació Rodolfo Enrique. ¿Quién fue, mejor dicho, Rodolfo Enrique? Bueno, Rodolfo Enrique fue el padre de Héctor y Carlos Enrique. Quienes por ahí sean futboleros, seguramente conocerán a Héctor Enrique, multicampeón con River, campeón del mundo con la selección argentina en México en 1986. Fue el que le dio el pase a Diego Armando Maradona para esa pilada histórica y esa obra de arte del genio del fútbol mundial, como lo dijo Víctor Hugo Morales en algún momento, terminó concretando frente a Inglaterra. Héctor Enrique es hermano de Carlos Enrique, el loco Enrique, campeón del mundo con Independiente, campeón de varios títulos también con River, que ha tenido una carrera brillante. Ambos fueron entrevistados por quien les habla en sendas oportunidades. En el año 2019 tuve ese privilegio. Mi tarea periodística me permitió acceder a estos personajes que realmente son muy relevantes en la historia del deporte nacional. Con una anécdota muy tierna, muy risueña, pero que habla de la personalidad de estos actores de nuestra cultura popular. Cuando lo llamé a Héctor Enrique, después de hablar un ratito con él y concertar la entrevista antes de realizarla, me dijo: te atendí porque la característica de tu teléfono es de Vera y nosotros somos de allí. Bueno, tengo mi característica de teléfono de Vera. Y la verdad que me sorprendió, porque una persona que lo ha ganado todo, que es reconocida a nivel nacional e internacional, se acuerde de su origen, que en realidad no es suyo, sino que de sus padres, es realmente muy gratificante y habla muy bien de estas personas. Y en la entrevista en el reportaje que le realicé a Carlos en diciembre del 2019, después de la Navidad, me contó una anécdota muy linda que muestra y que expresa de cuerpo entero quién fue su padre. Esta anécdota, como lo dije anteriormente, no transcurre en La Gallareta, pero sí habla de la esencia de Rodolfo Enrique y de las personas que quizás no han tenido la posibilidad de acceder a una educación escolarizada, pero que tuvieron la posibilidad de obtener otros tipos de aprendizaje, otro tipo de sabiduría, que la fueron llevando como una condición de vida y la transmitieron a quienes son sus vástagos, a sus hijos. Es una anécdota muy linda, muy tierna, que también nos invita a pensar y a reflexionar sobre una temática que es muy vigente en nuestra sociedad, que es el de la meritocracia. El tercer relato tiene mucho que ver con nuestra región, con la región donde vivimos nosotros, que es este norte santafesino. Hay un pequeño poblado, un pueblo llamado El Sombrerito, a la vera de la ruta nacional número 11, y el protagonista es oriundo de esta localidad. Por más que nació en Reconquista y tiene un monumento en Reconquista, él se siente identificado con El Sombrerito y es del Sombrerito, que es Eduardo Maglioni. En la imagen podrán ver una foto de la estación del Sombrerito y al lado una suya jugando en Independiente. Eduardo Maglioni es una gloria del club de Avellaneda, del Rojo de Avellaneda, campeón de varias Copas Libertadores con esta institución, pero además a la vez es poseedor de un récord mundial que es prácticamente un récord imbatible, convirtiendo 3 goles en menos de 2 minutos, 1 minuto 43 para ser más precisos.
se lo hizo a Gimnasia de La Plata en un partido que Independiente ganó 4-1. Y este cuento, que se llama El récord fue Tonito, habla también de manera humorística sobre una situación narrada por el propio Maglione en una entrevista que le he realizado en su momento, y que a través de la imaginación que uno dispone lo expresó en forma de cuento. Quedó muy lindo, la verdad que yo los invito a leerlo, y es obviamente una narración de ficción basado en un hecho real. El siguiente, el cuarto relato, se llama Una combustión de amor. Si ven la imagen, y quienes por ahí tengan más de 30 años, identificarán la silueta de un grande del fútbol de ascenso que quizás no tuvo pasos por equipos grandes, ni por la selección, ni por Europa, pero que para el futbolero es alguien admirado y alguien reconocido, que fue la imagen de José Luis Garrafa Sánchez, ídolos de varios clubes de ascenso, principalmente de Banfield. Y para expresar lo que es este relato, voy a leer el texto que aparece en la introducción, que está citado del gran Eduardo Galeano, y creo que en esta expresión de Galeano se representa cabalmente lo que fue Garrafa Sánchez en vida, un muchacho que ha recolectado idolatría y que lamentablemente a raíz de un accidente falleció muy joven. Decía Eduardo Galeano en su momento: soy un mendigo del buen fútbol que anda por el mundo, sombrero en mano, suplicando una linda jugadita por el amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre, lo agradezco, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Eso expresaba de manera magistral Galeano, un escritor que ha tenido obras que han trascendido las distintas fronteras. Quizá la más conocida sea Las venas abiertas de América Latina, un bestseller a nivel mundial, pero que era esencialmente futbolero y que todo lo que hacía lo hacía pensando en el fútbol. El siguiente relato, si ven la imagen, podrán ver a una persona secuestrada en una situación muy rara, que lo que ocurrió en nuestro país. Se llama Un secuestro a los sueños. Secuestro a los sueños está basado en una entrevista que le he realizado en su momento, en septiembre del año 2019, a Claudio Tamburrini. ¿Quién es Claudio Tamburrini? Claudio Tamburrini es uno de los tantos secuestrados, uno de los tantos cautivos que tuvo el último proceso dictatorial, cuyo ejemplo o cuya vivencia fue tan llamativa que propició la producción de un film, de una película muy taquillera en su momento, protagonizada por Rodrigo de la Serna y Pablo Echarri, que se llamó Crónica de una fuga, y que cuenta la historia de la única fuga registrada, por lo menos conocida, durante la última dictadura cívico-militar, donde Tamburrini junto a un grupo de compañeros se fugaron de la mítica Mansión Seré. Era uno de los tantos centros de cautiverio que hubo en dicho proceso. Tamburrini vivía en Suecia. Luego de su escapada se fue a vivir a aquel país nórdico. Pude contactarlo con mucha dificultad, con mucha negociación, pero lo pude contactar y pude realizarle una entrevista, con la particularidad de que en medio de la entrevista, terminando la nota, se cortó el suministro eléctrico y bueno, tuve que recurrir a mi memoria para poder reconstruir las partes más importantes de esta charla. La relación de Tamburrini con el fútbol es que en el momento de su captura era un destacado arquero del Club Almagro, un equipo tradicional del ascenso en Argentina que en aquel momento disputaba la segunda división. En el sexto relato se podrá ver la imagen de alguien que fue muy conocido aquí en la ciudad de Villocampo, que es el querido y recordado Miguel Quelo Peirano, panadero de oficio, pero un destacado futbolista de la historia de nuestro deporte aquí en Villocampo, principalmente en las filas del Club Atlético Campo Fábrica. Quelo Peirano es una
era una persona realmente muy amable, muy futbolera, muy querida. Tengo una anécdota que un día, terminando un programa de radio, yo sin conocerlo, me llamó porque siempre quería hacerlo y nos animaba, porque para expresarme que le gustaba mi desempeño en el micrófono. Y la verdad que me gratificó mucho. Después tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, de charlar con él. Y a través de el día de su fallecimiento, a través de relatos, de comentarios vertidos por Cochengo Brac, también otro personaje muy importante del fútbol ocampense, pude construir este cuento, más que cuento, relato, sobre la vida, lo más significativo, de Miguel Ángel Quelo Peirano. El séptimo cuento, la séptima narración, se llama Relatos Bilardianos. En el año 2016 tuve el altísimo privilegio de poder realizarle una nota a Carlos Salvador Vilardo, técnico campeón del mundo en México 1986, un hombre realmente muy humilde a pesar de que es reconocido a nivel mundial, una persona que podría dar entrevistas a cualquier medio del mundo. Sin embargo, se tomó su tiempo, casi una hora, para hablar con una radio de Villocampo, un lugar que ni siquiera debe conocer. Eso habla de la persona y de la humildad de un Vilardo que hoy la está pasando mal por sus problemas de salud, pero que cuando estaba bien en esta cuestión, realmente se comportaba muy bien con quienes querían acceder a él. Y en base a algunas anécdotas que contó Vilardo en la charla que hemos tenido, pude construir algunos cuentos. Es decir, son anécdotas reales que están matizadas por cuestiones ficticias que tienen que ver con mi imaginación y que narra también de cuerpo entero quién es el doctor Carlos Salvador Vilardo. El relato número 8 se llama Un pedazo de historia ocampense y también tiene que ver con la ciudad donde vivo, que es Villocampo, y habla sobre la vida de un personaje muy querido también aquí en nuestra ciudad, que hoy tiene 91 años, que por suerte, salvo algunos achaques, está muy bien, está muy lúcido, que es don Gregorio Cardoso, una persona que realmente se ha destacado mucho en su apego hacia el deporte. Si uno va al Club Arm, un club muy particular que tenemos aquí en Villocampo, podrán ver fotos en el ingreso, y en muchas de esas fotos está don Gregorio vestido de ropa deportiva, para jugar al frontón, para jugar al básquet, para practicar el fútbol. Pero también hay fotos donde se lo puede ver con traje en aquellos tradicionales bailes de los años 40, 50, donde en sus años mozos podía asistir. Y bueno, y quise hacerle un homenaje en vida a un hombre que realmente se lo merece, que da su vida por las cosas que quiere y principalmente por el fútbol, que es su gran pasión. En el cuento número 9 podrán ver en la imagen a dos personas diametralmente opuestas en su carisma popular. Una de ellas, todos lo conocen, Diego Armando Maradona, en su época reciente de Argentinos Juniors. Y el otro, es el represor Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los brazos armados más tenebrosos que tuvo la última dictadura, mano derecha de Macera. ¿Y qué tiene que ver Suárez Mason con Maradona? Y por suerte nada de lo que Maradona haya sido voluntario, más allá de que era el hombre fuerte en su momento del Club Argentinos Juniors, institución en la que se forjó el más grande futbolista que ha visto la historia de este deporte a nivel mundial. Y narra la historia de una estafa propiciada en Japón, de la cual Maradona fue involuntariamente protagonista, ausente, y Suárez Mason fue el verdadero protagonista de esta verdadera afrenta, de este verdadero despojo hacia un pueblo que estaba ilusionado con volver a ver a Diego luego de un año de aquella consagración del año 79, pero que se tuvo que conformar con ver otra cosa, con ver al hijo de Suárez Mason, por ejemplo. Y también se deja bien patente en este relato
aquel poder demoníaco, pero a la vez infinito que tenía esta gente, que podía propiciar un hecho de contrabando totalmente de manera impune. El 10º relato, si alcanzan a ver la imagen, podrán ver a uno de los personajes más relevantes que ha tenido la historia también del deporte argentino, que es Leopoldo Jacinto Luque, hoy transitando un difícil momento de salud en el momento que se está grabando este video. Esperemos que pueda recuperarse. Leopoldo Jacinto Luque, Leopoldo, el rey Leopoldo se llama el cuento, es una persona muy reconocida por su trayectoria deportiva, el héroe del año 78, uno de los mejores jugadores de aquella gesta, pero que ha tenido una historia de vida muy adversa en determinadas cuestiones, que le ha costado mucho llegar, y que quizás era el mejor momento de su tránsito en el fútbol, en la instancia sublime por excelencia, en aquel Mundial del 78 que terminó levantando la copa, padeció una tragedia muy severa, quizás caracterizada como el peor momento de su vida. Lo voy a dejar para que el que quiera leerlo pueda saber, quizás algunos sepan de qué se trata, pero está contado desde la óptica del propio Leopoldo Luque, quien en el año 2018 tuve el privilegio de poder entrevistar. Y para finalizar, el último cuento es, como lo dije anteriormente, homónimo al libro, se llama Cuarahuilca, que quiere decir en quechua cuero sagrado. En la imagen que está presente, que coincide con la tapa del libro, puede verse una canchita muy precaria con el pasto que casi no crece, un caballo comiendo ese poquito césped que crece ahí, una casa que podría ser tranquilamente una escuela rural, un monte de fondo, un arco revirado, una cuneta, bueno, todo lo característico a lo que puede ser una escuela rural. Está ambientado en un lugar también imaginario, pero de la provincia de Santiago del Estero, y elegí Santiago del Estero como podía haber elegido cualquier otra provincia, simplemente que Santiago del Estero es una de las tantas provincias donde el quechua era una de las lenguas maternas, y era porque lamentablemente todas estas costumbres ancestrales fueron paulatinamente y abruptamente, en algunos motivos, en algunas causas, arrasado por la invasión. Y cuenta la historia de un maestro rural que había tenido aspiraciones de futbolista cuando era chico, que no le fue bien luego de que todos le vieron un futuro promisorio, de que se dedicó a estudiar porque era su otra vocación, pero cuando ya vio que en el fútbol no iba a tener futuro, y al ver las puertas cerradas en las posibilidades de trabajo, a través de un contacto político consiguió un empleo en una escuela muy alejada de cualquier sitio urbano en la provincia que mencioné anteriormente. No fue fácil, tuvo que aprender el quechua para poder trabajar allí, y accedió a un lugar inhóspito, inexplorado, pero a la vez mágico. Y este cuento tiene mucha magia en el ambiente. Se nota la magia en el ambiente y puede verse todo lo que es y lo que significa el choque de culturas entre lo que podríamos llamar, entre comillas, la civilización y los lugares incontaminados que aún todavía quedan en este país y que lamentablemente siguen marginados por distintas dirigencias políticas y por distintos mandos que hemos tenido y que seguimos teniendo en este hermoso país. Y ese es Cuarahuilca. Los invito a leerlo. Está mi contacto presente en la gráfica, pueden acceder al mismo, y la verdad para mí es un privilegio no solamente que lo adquieran, sino mucho más que lo lean. Creo que es un libro que merece ser leído y que a mí me llevó mucho placer poder hacer, y es lo que quizás plasma toda la vocación que tengo desde muy pequeño. Así que les agradezco que se hayan tomado el trabajo de poder ver este video, y bueno, los espero para poder leer Cuarahuilca. Muchas gracias.